Bienvenidos Mr. Coders, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar un poquito de OpenShift, de Kubernetes, de Tekton, cómo poder integrar esta nueva herramienta en nuestro clúster de Kubernetes, cómo aprender a crear diferentes pipelines, cómo poder integrar el despliegue de nuestros servicios o de nuestros microservicios de forma bastante rápida y cómo dejar de utilizar Jenkins y ciertas herramientas que se han quedado un poco más deprecadas y que ya no se utilizan y que el formato es más JSON y en el formato de Tekton pues utilizamos un formato ya más factible para el uso de las personas, que es un formato YAML, que es bastante más fácil, bastante más sencillo de utilizar y que nos ayuda mucho a poder tener una línea de aprendizaje bastante más rápida. Entonces, os voy a enseñar unos ejemplitos que tengo con Tekton y vamos a aprender cuál es el proceso en cómo funciona esta herramienta tan interesante. Así que dentro vídeo. Como ya hemos visto en la introducción, vamos a ver cómo funciona Tekton. Vamos a ver cómo funciona Tekton dentro de OpenShift o Kubernetes. ¿Cuál es el proceso para desplegar una pipeline con Tekton? Vamos a ver un poquito el proceso o el formato que tienen nuestros pipelines. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Tekton solo se puede utilizar si tenemos un clúster de Kubernetes u OpenShift, porque es nativo de Kubernetes u OpenShift. Tenemos que entender que cada job de Tekton ejecuta un contenedor, de forma que cada contenedor está aislado de las otras ejecuciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues en este caso yo he creado un espacio de nombres, un proyecto que se llama CI, que es Continuous Integration en este caso. Entonces, si entramos dentro del proyecto, pues realmente si nosotros fuésemos a pods, como vemos aquí tenemos una ejecución de Tekton, pero aquí tenemos un montón de elementos. Dentro de estos elementos tenemos el apartado de pipelines. Si entramos dentro del apartado de pipelines, vamos a ver que tenemos aquí diferentes pipelines y vamos a poder ejecutar cada pipeline que nosotros queramos. ¿Cuál es el workflow que vamos a seguir dentro de las pipelines? Pues vamos a ver el ejemplo de una pipeline bastante sencillita. En este caso es TE Analysis Pipeline Dev. Como vemos, una vez que entramos dentro del pipeline, vamos a ver el workflow que va a seguir. En este caso tenemos diferentes elementos. El primer elemento que tenemos que es el clonado del repositorio. Es el clonado del repositorio que nosotros vamos a utilizar para construir nuestra imagen. En este caso, el repositorio que vamos a utilizar es un repositorio que está en un GitLab privado, de forma que este repositorio tiene que estar conectado a un secret. En este secret tenemos que tener las credenciales para que pueda hacer el git clone de dicho repositorio. Es lo mismo que cuando nosotros hacemos un git clone desde local, tenemos que añadir nuestro SSH key. Pues es exactamente el mismo proceso, pero lo tenemos que tener guardado en forma de secret en nuestro clúster de Kubernetes u OpenShift. Una vez dicho esto, iríamos al proceso de la construcción de la imagen. En este caso, hacemos la construcción de la imagen y el push de la imagen a nuestro registry. Ese registry puede estar en Amazon, puede estar en Azure, puede estar donde vosotros queráis. En este caso, yo estoy utilizando un registry de propio OpenShift, porque lo he visto así, he visto que es la mejor opción. Después de ello, hemos ejecutado un escáner de la imagen que hemos construido. Y dentro de ese escáner nos va a dar un output, nos va a decir las vulnerabilidades que tiene nuestra aplicación que hemos construido para poder paliarlas en un futuro. Y por último, de forma muy sencilla, una notificación envía un curl, realmente una notificación a un canal de Teams. Esto se podría integrar tanto en Teams como en Slack, sin ningún problema, de forma muy sencilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer, vamos a recorrer un poquito aquí los elementos que tenemos dentro de pipelines. El primer elemento que tenemos es el apartado pipelines, como estaba explicando, que tenemos aquí el pipeline y el pipeline run. En este caso no hay ningún pipeline run.
pero eso no tiene ningún problema. Luego tenemos el apartado de task. ¿Qué son los tasks? Pues son los elementos que nosotros hemos creado para poder ejecutar cada job de nuestro pipeline. Por ejemplo, tenemos dentro de task tenemos task y task run y luego el cluster task, que aquí tenemos un montón. Por ejemplo, aquí podemos buscar entre git clone y aquí deberíamos tener pues alguno que se llame exactamente git clone. Todos estos cluster tasks también los podríamos encontrar en hub.tecton.dev y tenemos muchísimos tasks que podemos instalar dentro de nuestro clúster de OpenShift o Kubernetes o podemos crear nuevos tasks que nosotros necesitemos. Por ejemplo, el task de Resync. Si nosotros quisiésemos instalarlo, el proceso para instalarlo es este: kubectl, apply y el YAML, que realmente es un fichero YAML. Como vemos, es un fichero YAML en el que tenemos pues, el nombre del task, cierta información, en este caso los workspaces que está utilizando. Esto es común para todos los tasks que se vayan a crear, los parámetros y luego, pues, ¿qué realiza este task? Que en este caso tiene este script. Y esto pasa con todos los tasks y con todos los elementos que tenemos. Voy a intentar ir un poquito rápido para que no se haga todo esto demasiado denso, ya que Tecton es una herramienta pues, que necesita un periodo de aprendizaje. En un vídeo no se va a aprender. Entonces, si volvemos al apartado de pipelines, vamos a ver que tenemos en este caso este pipeline con 4 steps. Si abrimos Visual Studio Code, como vemos, yo tengo aquí mis proyectos exactamente y vamos a abrir TE Analysis y vamos a abrir en este caso pues que tengo en TE Analysis en el entorno de Dev. En este caso, como podemos ver, yo tengo el pipeline YAML y el pipeline run. Dentro del pipeline YAML, en este caso, vamos a tener un fichero en formato YAML. Todo esto lo vais a poder encontrar en la documentación. Y como vemos, tenemos especificado que se llame así y que se ejecute en espacio de nombres o en el proyecto CI. Dentro de todo esto le vamos a dar un nombre al task que vamos a ejecutar y en este caso el nombre que queremos ejecutar es git clone analysis. Este, este nombre se lo podemos dar nosotros, podemos poner análisis testing o lo que nosotros queramos realmente. Y luego nosotros le ponemos pues todos los parámetros que le tenemos que establecer porque tenemos que establecerle unos parámetros que están basados en el task git clone. ¿Cómo sabemos qué parámetros le tenemos que establecer? Pues realmente lo más correcto es que nosotros nos vayamos al task git clone. Si nos venimos aquí, git clone, vamos a venirnos aquí, lo abrimos, vamos a YAML y realmente buscamos parámetros. A ver, aquí los tenemos, los parámetros, y nosotros, como vemos, tenemos aquí diferentes parámetros. Estos parámetros se los tenemos que establecer dentro del pipeline que estamos ejecutando, porque si no, nos va a pedir luego dichos parámetros o nos va a decir que no hemos rellenado estos parámetros. La forma más interesante para ejecutarlo es que nosotros pues establezcamos aquí nuestros parámetros. Realmente cada persona puede crear su pipeline de la forma que quiera, pero estos son como las best practice. Entonces yo recomiendo hacerlo así. Como vemos, tenemos la referencia al task git clone, como he explicado hace un momento, y tenemos los espacios de nombres, workspace output y ssh directory. Estos espacios de nombres también tienen que estar directamente conectados con los espacios de nombres que tenemos aquí. Como vemos, el espacio de nombres es output y ssh directory. Output y ssh directory. Exactamente. Y luego podríamos pasar al siguiente step. En este caso, el siguiente step es build image, que es el nombre que nosotros le hemos dado. Pero si aquí vamos al task reference, en este caso se llama builda.
Este builda lo hemos instalado desde aquí, porque no todos los tasks aparecen por defecto. Hay tasks que los tenemos que instalar desde el hub de Tekton. Entonces, como vemos, este es el task y nosotros lo hemos instalado de una forma muy sencilla. Aquí os explica un poquito pues, los parámetros que hay que establecer y los espacios de nombres o los workspaces que tiene. Entonces, esto sería el proceso para hacerlo para todos los steps. Como vemos, aquí tenemos pues toda la configuración. Hemos hecho lo mismo con Image Scanner y finalmente hemos hecho lo mismo con el de enviar una notificación. Si ejecuto Pipeline Run, o si nos vamos al formato Pipeline Run, realmente es algo bastante parecido. ¿Qué nos está haciendo el Pipeline Run? Pues realmente le hemos dado un nombre cualquiera, que se llama en este caso T-Analysis Pipeline Run, y le hemos dicho que necesitamos unos parámetros. ¿Qué más le hemos dicho? Que el pipeline referencia es T-Analysis Pipeline Dev, que en este caso es este. Tiene el mismo nombre que le hemos establecido aquí arriba, T-Analysis Pipeline Dev. Y finalmente le hemos dicho, pues le hemos dado diferentes elementos o diferentes parámetros, como el nombre de la service account que vamos a utilizar, cuánto tiempo de timeout, los workspaces que vamos a tener conectados a este pipeline run. O sea, ciertas cositas que son necesarias para tener todo el proceso de un pipeline funcionando de forma correcta. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a correr este pipeline run. ¿Cómo haríamos para correr este pipeline run? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a venir al apartado que tengo yo aquí. Vamos a entrar dentro del directorio que yo quiero ejecutar y yo haría un OC create-f pipeline run. Entonces yo acabo de generar un nuevo pipeline run. Como vemos, tenemos aquí unos elementos o unos caracteres que no teníamos aquí al principio en pipeline run, de forma que nos está generando por cada vez que ejecutamos el pipeline run unos caracteres diferentes. Esto es normal, por eso yo he puesto después del nombre, cuando nos genera el nombre, un guión, para que cada vez los parámetros sean diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a venir otra vez aquí, nos vamos a venir a Pipelines y vamos a ver cómo ahora mismo se está ejecutando el pipeline. Ahora, como vemos aquí, no se puede ver nada, pero si nos vamos a Pipeline Runs, vamos a ver que tenemos uno ejecutándose. Si nos vamos a Logs, vamos a ver cómo acabamos de hacer el clon del repositorio que necesitamos. Ahora se va a hacer el build de toda la imagen. En este caso, la imagen que estamos utilizando por defecto dentro del Dockerfile es una imagen Node de versión 18.12 y poco a poco pues, se va a ir haciendo todo el proceso de la construcción de la imagen. Todo este Dockerfile lo tenemos que tener en un repositorio, de forma que nosotros podamos construir la imagen y hacer todo el proceso que necesitemos. Como vemos, aquí pues debería tardar un ratito en hacer todo el proceso de dicha construcción de la imagen. Depende pues el número de dependencias, cómo de grande es la aplicación o lo que necesitéis, pues tardará más o menos. Pero en mi caso no suele tardar mucho la construcción de la imagen. Como vemos, ha terminado de hacerse la construcción de la imagen y ahora ha tagueado la imagen, como vemos aquí, ha tagueado la imagen y está haciendo dentro del registry, está haciendo el push de la imagen. Una vez que acaba esto, se va a ejecutar el siguiente step. Como por si acaso, si quisiésemos ir al apartado de pods, podemos ver que cada job que se está ejecutando se ejecuta en un
en un pod diferente, o sea, crea un nuevo pod. Como vemos, acaba de terminar el proceso de análisis y ahora está haciendo el proceso de enviar la notificación. O sea, realmente cada vez que se ejecuta un job, crea un nuevo pod. Si volvemos a pipelines, a pipeline run, vamos a ver que ya se ha terminado de hacer todo el proceso. Vemos que tenemos aquí el image scanner donde recibimos un output, que realmente esta es la aplicación. A ver si nos lo... Realmente aquí ahora no nos lo está abriendo, pero no debería ser ningún problema. Puede ser un bug o alguna cosita que tengo que echar un ojo. Pero realmente si fuésemos a pods, vamos a ver image scanner, logs. Mira, aquí podemos ver todo el output realmente. Y pues con las vulnerabilidades y con todo realmente pues con todo lo que necesitemos. Realmente debería de poder ver aquí, pero igual hay algún bug que tienen que solucionar o alguna cosita. Vamos a ver. No, no se ve ahora mismo. Y por último, la notificación. O sea, realmente es un curl que se envía a un canal de Teams. Si, por ejemplo, quisiésemos ver el canal de Teams, realmente yo lo tengo integrado a un canal, a ver, que se llama Notifications, que si abrimos este canal de notifications debería enviar, a ver, alguna notificación. Normalmente suele tardar un poquito en realizar todo este proceso. Pero vaya, esto es un poquito la idea. Esto es un poquito la idea de, de realizar todo este proceso, de tener una pipeline, de construir nuestra aplicación y de poder pues desplegar en OpenShift de forma muy sencilla pues nuestra aplicación, y en el caso de que los developers hayan hecho un cambio, pues que puedan desplegar ese cambio en un momento y que no pues necesite tanto la ayuda de una persona de operaciones. O sea, realmente hacer una pipeline, da igual la herramienta que utilicemos, es intentar flexibilizar o agilizar, mejor dicho, el trabajo de los developers y puedes poder trabajar en cosas de security y poder hacer cositas. Así que, de forma muy rápida, esto es una forma en la que puede funcionar una pipeline. Esta herramienta se llama Tekton, es una herramienta que poco a poco se va a ir utilizando más. Está muy bien integrada dentro de Kubernetes y OpenShift y os animo a que la probéis.